Bueno, buenas tardes. Perdón la confusión ahí. Obviamente, estas son herramientas un poco nuevas para nosotros y estamos aprendiendo cómo usarlas. Así que, bueno, vamos a empezar de vuelta. Primero lo que vamos a hacer es, bueno, es ese segundo día de los 7 pasos. Hoy es paso 2, que es y que no es invertir, es el título del seminario de hoy. Rápidamente, Micaela va a mencionar el foro, pero rápidamente así seguimos con el seminario. Bueno, muy buenas tardes a todos de vuelta. Ahora espero que estén escuchando bien. Les estábamos comentando que a raíz de comentarios del seminario, o sea, del paso 1, digamos, que nos recomendaron que hiciéramos un foro para hablar de los distintos temas que Stephanie les presente durante el seminario, nos pareció buenísima idea. Así que ya abrimos el foro. Va a estar disponible solamente para ustedes, no está en la web, sino que es algo único, digamos, para los que están inscritos en el seminario. Pueden ingresar poniendo la web y después /foro. Ahora se los vamos a mostrar. A ver si podemos compartirlo ahí para que lo vean. Ahí está. Share. Muy bien. Vamos a ir por atrás. Muy bien. Cuando ingresen al foro van a poder ver las reglas, principalmente, que es importante para que todos los compañeros se respeten y si se hablen de distintos temas, sea algo respetuoso y fructífero, digamos, que sirva para el seminario y no que reste. Las reglas son respetar las opiniones de los compañeros del curso y ser respetuoso en los comentarios. Si no estás de acuerdo con el comentario de otro participante, responde presentando evidencias y razonamiento lógico en lugar de responder con ataques personales. Escribe en forma clara, lógica y concisa. Utiliza tu propio criterio para contestar los foros y escribe con tus propias palabras. Si decides citar a un autor, recuerda citar con la modalidad de las normas APA. Sé participativo en los foros y contribuye con comentarios de calidad. Luego de eso va a haber un sector de noticias, que la idea ahí es que Stephanie ponga distintas noticias, tal vez del blog o de temas que le interesen, que ustedes den su opinión al respecto. Y después va a estar dividido en los pasos. El prepárate para el desafío fue el paso 1, que fue el jueves pasado, que la idea es que si ustedes tienen temas que quieran hablar sobre lo que se habló el jueves, pueden hacerlo, ingresan a la categoría, ponen nuevo tema acá arriba, tienen que generarse un usuario y luego de eso ya pueden generar temas de interés y que se genere una discusión y nos parece genial, así que los invitamos a que ingresen al foro y que comience nuestro gran movimiento. Y dejo a Stephanie para que continúe. Bueno, muy bien. Así que ahora vamos a empezar el seminario con este tema. Así que voy a también compartir de vuelta el screen, which I believe is this one. Oh, no. Perfect. Bueno, muy bien. Bueno, como dijimos, vamos a hacer lo mismo, el mismo formato del otro seminario del jueves pasado. Vamos a empezar una presentación más o menos 40-45 minutos y al final vamos a tener tiempo para preguntas. Así que vamos a seguir. Como dijimos, hoy el título del seminario es ¿qué es y qué no es invertir? ¿Y por qué escogí este título? Es porque cuando escribí el libro se llama Una guía para quienes quieren invertir bien, y cuando empecé a hacer entrevistas y hablar con periodistas, me di cuenta que en general lo que yo entendía de invertir y lo que las personas en Uruguay entendían eran cosas diferentes. Entonces me parecía que es importante clarificar este tema. Mi definición es bien sencilla. Así que lo voy pasando. Básicamente, invertir bien, ¿qué quiere decir? Quiere decir hacer crecer tu dinero en forma segura. ¿Tá? O sea, las dos cosas juntas. ¿Tá? O sea, no es ni más ni menos que eso. Entonces, aquí van algunas preguntas. Primero, ¿invertir es correr riesgo? No.
¿Por qué no invertir no corre riesgo? Porque, obvio, si uno invierte sus ahorros, necesito asegurar que lo hago de una forma que voy a seguir teniendo ahorros. Si corro riesgo y esos ahorros, o sea, desaparecen, hubiese estado mucho mejor no invirtiendo. Entonces, eso de mi punto de vista es apostar, no es invertir. ¿Jugar a la gente de Wall Street es invertir? ¿Otra vez? No. Porque también esto es una apuesta donde uno puede y lo más probable es que uno termina perdiendo sus ahorros y eso tampoco es invertir. Tercero es que uno ve bastante en Uruguay, son estos seguros de ahorro, seguros de jubilación. Y también acá la pregunta es, si comprar uno de estos seguros es invertir. Y aquí teníamos que hacer algunos cálculos sencillos para entender si es invertir o no. Como dijimos, invertir es hacer crecer tu dinero. Entonces, esto es un ejemplo que tenemos de un seguro de vida que está en la página web del Banco Seguro del Estado. Obviamente, esto no es ninguna crítica contra la empresa. O sea, hay muchas empresas que ofrecen esto y no son malos productos, pero vamos a hacer los cálculos para ver si cumple con nuestra definición de invertir, ¿no? Entonces, ¿qué hice acá? Este seguro de ahorro es, uno contrata a los 30 años, uno paga mensualmente 82.05 y después, si hace eso durante 35 años, el Banco Seguro del Estado después te paga un monto que es igual a $50,000 de capital, ¿no? Entonces, primera cosa que siempre hago en este tipo de productos es calcular cuánto es que uno tiene que aportar. Y aquí tenemos 82.05 por 12, porque son mensuales las cuotas, por 35 me da un total de 34.461. O sea, de los $50,000 que te van a dar, 34.461 es lo que uno aporta, lo que tú aportarías. Entonces, después, si yo calculo de cierta forma el monto o sea, ajustado por inflación, qué valor, poder de compra tiene estos $50,000 dentro de 35 años, asumiendo inflación a 2,5, me da que mi poder de compra es 21.069. Entonces, dado que 21.069 es menor a lo que yo aporté, yo también entiendo acá que esto no es invertir, porque termino con menos dinero tendrás menos dinero que al final que aportaste. O sea, y otra vez, la idea es, si vamos a invertir, tenemos que hacer crecer nuestro dinero. Aquí venimos al tema que vamos a usar a trabajar la mayor parte del seminario, que es lo que más le gusta hacer a los uruguayos, es invertir en cosas que dan renta. Entonces, la pregunta es si buscar rentas o invertir en productos que nos pagan rentas es invertir. Y aquí no hay una contestación clara. La contestación que siempre digo es depende. Y vamos a ver depende de qué ahora, ¿no? Entonces, el primer tema que quería, antes de empezar con este tema, es preguntarles qué es para ustedes una renta. ¿Qué quiere decir una renta? Y aquí lo que nos gustaría es que nos comenten en el chat. Así vamos comentando, vamos leyendo lo que ustedes ponen ahí. ¿Alguien está comentando? Comenten algo. Así sabemos que hay gente. ¿Qué es una renta? Tal vez nadie. Una ganancia periódica. Una ganancia periódica. ¿Otra contestación? Una rentabilidad. Una rentabilidad. Un ingreso recurrente producto de la inversión. Un ingreso recurrente producto de la inversión. Es dinero que se genera sin trabajar. Muy bien. Es dinero que se genera sin trabajar. Bueno, muy bien. Están en cierta forma correctas todas esas contestaciones. O sea, una renta
es dinero que alguien promete pagarte o entregarte en forma periódica, ¿no? O sea, es algo que típicamente cuando decimos renta es porque viene mensualmente, semestralmente, anualmente, y esa es una promesa de alguien. ¿Queda claro? Entonces ahora vamos a preguntar esto. ¿Qué es para ustedes el capital? Otra vez, chat. ¿Están contestando algo? Acuérdate que Claro. monto inicial de la inversión. El monto inicial de inversión, sí, correcto. Recursos, la plata que pone uno, La plata que pone uno, lo que genera renta, lo que genera renta, muy bien. mis activos y mi capital humano, Mis activos y mi capital humano. el dinero que invertís para obtener dicha renta, el dinero inicial. Perfecto. Es el dinero inicial, normalmente con rentas, ¿no? También uno espera recibirlo al final, ¿no? Uno lo da un rato, se paga una renta sobre ese capital y después al final uno, de cierta forma, busca que quien preste el dinero o quien le di el dinero lo recupero, ¿no? Entonces, que el capital es el dinero, ¿no? Que le entregas al principio y que esperas recuperar al final. Entonces, lo que vemos acá es que renta y capital son la misma cosa, ¿no? Básicamente las dos cosas son dinero. La diferencia es cuando uno recibe, cuando lo recibe, ¿no? Una renta es periódica, son pagos periódicos, mientras el capital típicamente se recibe, o sea, uno lo recupera al final. Y eso es un punto muy importante, ¿no? que quiero dejar. O sea, no hay mucha diferencia entre renta y el capital que uno recibe al final. Es un tema de cuándo se recibe y eso es un tema importante cuando evaluamos este tipo de productos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son, qué problemas tienen las rentas. O sea, son inversiones típicamente los que son más comunes en Uruguay, los que la gente en general tiende a buscar, ¿no? Pero vamos a hablar un poco sobre cuáles son los problemas que tienen. El primer problema que tienen las rentas, y normalmente las rentas muchas veces se usan por personas que están por no trabajando más o que quieren, o sea, necesitan vivir porque no trabajan. Y entonces hay un primer problema que es que la renta que uno recibe depende obviamente del capital, ¿no? Y cuánto capital necesito para tener renta depende de la tasa que me prometen. Entonces aquí creo que la forma mejor es hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero tener una renta, ¿no? De $1,000 por mes, que son $12,000 por año, y alguien me promete, ¿no? Una renta de 4%, quiere decir que yo voy a necesitar, para tener $12,000 por mes, voy a necesitar tener 12 dividido por 4%, ¿no? Porque sabemos que $300,000 por 4 es 12,000 y para sacar el monto capital lo que puedo hacer es dividir lo que quiero tener por año dividido por esa tasa prometida que me promete. ¿Tá? Entonces, eso para tener claro. Entonces, una cosa que es importante en las rentas, el primer problema grande que tienen es típicamente las rentas son fijas, que quiere decir que no van aumentándose con el tiempo. Entonces, esto inicialmente capaz no nos damos cuenta, es la renta que uno vamos a asumir por 30 años, $1,000 por mes. Y el problema que tenemos con las rentas es que aunque la renta no cambia, tus gastos sí. O sea, tus gastos van subiendo año a año por inflación, ¿no? Entonces, a largo plazo, lo que uno termina teniendo es una renta fija, pero que los gastos van aumentando y dentro de 30 años tenés el doble de gasto de lo que tenés hoy ajustado por inflación. Entonces, es el primer tema que tiene. Si vas a vivir de rentas,
y usas una tasa fija, ¿no? Y tienes una renta fija, a largo plazo vas a terminar teniendo que gastar cada día menos porque tu renta no va a aumentar con inflación. El otro problema, obviamente, que tiene con las rentas, aunque uno piense que los capitales, o sea, es una forma de mantener el capital, eso tampoco es cierto, porque también tu capital, de cierta forma, va perdiendo poder de compra con el tiempo. Entonces, aquí vemos ese primer, esto lo voy a sacar. Ese primer capital de $300,000, bueno, ese capital dentro de 30 años, si asumo una inflación de 2,5% de vuelta, el capital que me $300,000, aunque voy a tener ese mismo número dentro de 30 años, lo que me va a comprar dentro de 30 años va a ser solamente $126,411. Así que tampoco es cierto que esta forma, ese mecanismo te permite mantener tu capital. Te mantiene tu capital en términos nominales, pero en términos ajustados por inflación, obviamente vas perdiendo poder de compra. Si tú quieres mantener el poder de compra, ¿no? Y hacer crecer tu renta a lo largo del tiempo, también lo puedes hacer, pero tenés que dar lo que yo digo de comer al enemigo íntimo. ¿Quién es el enemigo íntimo? Es la inflación. Entonces, lo que puedo hacer es tomar de mi renta, reducirlo por inflación, o sea, sacar la inflación y mantener ese monto reinvertido dentro de mi capital y ahí solamente usar la parte de la renta que excede inflación, ¿no? Entonces, en el caso donde tengo una renta de 4 y hay inflación de 2,5, pues, yo puedo usar el 1,5% de ese capital como renta. Pero ¿qué pasa? Para tener $12,000 por año, ¿no? Ahí voy a dividir los 12 por 1,5 y obviamente necesito un capital mucho más alto. En este caso, para tener $1,000 por mes, si tengo una renta de 4% y una inflación de 2,5, voy a necesitar $800,000 para generar esa renta de cierta forma de $1,000 que se va ajustando todos los años por inflación, que obviamente la mayoría de las personas no la tienen. Entonces, eso es el problema de renta cuando uno es jubilado o uno más grande. Pero también hay un problema de renta cuando uno es joven. Y esto también lo voy a explicar un poco como por un ejemplo. Eso es el cuento de la tía, en vez del cuento del tío. Y aquí un poco el ejemplo es que sos una persona de 30 años, y tenés una tía que te quiere mucho. La tía está súper preocupada por tu jubilación. Entonces la tía te dice que, bueno, te regala $100,000 y si tú no gastas esos $100,000, te promete pagar una renta de 7% por año por los próximos 35 años. Y bueno, es una tía muy buena. Entonces aquí lo importante y lo que quiero remarcar es, no es solamente importa la renta, también importa cómo invertís esa renta, ¿tá? Y importa mucho. Entonces vamos a asumir primero que no definís que bueno, querés gastar la renta durante esos años, esos 35 años. Entonces, obviamente, ahí vas a tener al final un monto nominal de solamente $100,000. Capaz sos alguien que un poco más ordenado, entonces decís, no, yo voy a ahorrar esa renta y lo ahorras en tu caja de ahorro. Entonces, ahí vas a tener, $7,000 por 35 años, ¿no? Los $7,000 son 7 sobre 7% sobre 100, que te da $245,000, ¿no? De renta, más los 100,000 que tenías de capital, que te da un monto de $345,000. Pero si tú reinvertís esa renta, o sea, no lo tomás, no lo pones en tu caja de ahorro, sino invertís en algo que se reinvierte ese monto año a año, terminás con un monto mucho mayor. O sea, aquí tenemos los 100,000 con esa tasa reinvertida de cierta forma y termino con un monto casi 3 veces más del monto donde ahorraba la renta.
Y eso es algo muy importante para los jóvenes. O sea, la renta, si sos joven, no necesitas renta. Lo que vas a necesitar es mucho capital en el futuro. Entonces, no necesitas renta porque tenés que vivir de tu trabajo, ¿tá? Y la renta, de cierta forma, o sea, es mejor, de cierta forma, dejar que la renta trabaje para ti. Y entonces, cuando uno está pensando en productos de gente joven, es importante buscar productos donde el propio producto, de cierta forma, te permite reinvertir tus ganancias para generar lo que yo llamo el regalo de la reinversión, que es este tema de, bueno, que si tú mantienes tu dinero invertido, se invierte, se recibe ganancias y después esas mismas ganancias también se reinvierte de vuelta. Yo esto lo llamo como puntos de comprador frecuentes, un poco como si vas a la tienda mucho, que te pagan básicamente por mantener tu dinero invertido. Esto es la única forma que los jóvenes tienen chance de llegar a generar un capital que le permiten vivir bien cuando ya no trabajan más. Entonces, este es un tema importante que hay que tomar en cuenta. Hay también otro problema con la renta, que eso es independiente de tu edad, que es que vas a tener que compartir esa renta con otros. ¿Quiénes otros? Con el Estado. Porque las rentas, sabemos que en Uruguay hay que pagar IRPF sobre la renta, excepto que si son bonos uruguayos, bonos del gobierno de Uruguay, se paga IRPF y ese IRPF son 12%. ¿No? Y hay otros tipos de productos que no pagan nada en IRPF. Entonces, esto es una cosa importante para tomar en cuenta, especialmente si uno está invirtiendo en cosas de renta alta. Hay un 12% de esa renta que básicamente uno tiene que compartir de cierta forma con todos los uruguayos. Y esas 3 preguntas no es el problema más grande. Hay otro problema que para mí es el problema más importante, que es este problema. Que los uruguayos en general consideran las rentas muy, muy seguras. Y las rentas no son por sí seguras, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, un poco quiero contar ahora, ¿no? Que uno siente que, bueno, porque es una renta, porque me va pagando algo mes a mes, que es algo seguro, pero realmente eso no es así. No es que no son todos inseguros, pero uno no puede asumir porque es renta que es segura. ¿Tá? Y eso es una cosa que me dijo el otro día una persona que me encantó, que me dijo esta persona era uruguaya, y me dijo, los uruguayos somos muy desconfiados. Y a mí esta frase me encantó porque me di cuenta que es así. O sea, una cosa que siempre me llamó mucho la atención a los uruguayos es, por ejemplo, no vas a un restaurante nuevo sin por lo menos hablar con 10 amigos, ¿no? Nadie compra nada sin primero preguntar, o sea, a toda la gente que conoce qué piensa sobre ese producto, ¿no? Y sin embargo, hay en una parte, ¿no? En una parte son bastante, yo diría, inocentes y demasiado confiados. Y es en esto, cuando ven hay 3 palabras, cuando lo ven juntos, que me doy cuenta que creen enseguida. ¿Cuáles son esas palabras? La primera es renta. La segunda es alta. Y la tercera es asegurada. Cuando ven renta alta asegurada, o sea, es como ya básicamente, o sea, confían. Y eso es para mí un gran problema que vamos a verlo ahora, ¿no? Es el problema más grande que tener este tipo de instrumentos, es que parecen muy seguras. ¿Tá? Entonces, ese es el primer ejemplo que quiero, porque obvio, si a todos los uruguayos les parece que algo es muy seguro, si uno trabaja en venta, en la parte comercial, y si yo sé que hay ciertas palabras que ayudan a mis clientes a comprar
productos que ofrezco, obviamente voy a usar esas palabras en la publicidad. Y eso es el primer ejemplo que tengo, que esto salió hace poco, se estaba publicando en Google Ads, en distintos diarios y en distintos sitios uruguayos, que es una empresa portafolio bursátil, es una empresa real, ¿no? Que básicamente que en su página web promete un 18% de rentabilidad fija anual, donde uno puede retirar utilidades mes a mes, ¿no? Y después dice, portfolio bursátil es un innovador modelo de inversión que te permite acceder al mercado de valores en los Estados Unidos con una renta fija anual de 18% que se paga mes a mes, custodiada y respaldada por un broker, un corredor de bolsa regulado por la SEC, que es como el Banco Central nuestro, y el FINRA, ¿no? Entonces, eso es un primer ejemplo que encontré, ¿no? Que está, y me gustaría saber qué piensan de esto, ¿no? Entonces, hay un pequeño, vamos a hacer una pequeña encuesta, a ver qué les parece este producto. ¿Lo ven ahí? Ah. Estamos esperando los resultados. Están cambiando. ¿Qué dice? ¿Ya está? Ustedes pueden. ¿Ya, ¿lo ven ustedes? Sí. 4% es genial, ¿dónde firmo? Un 40% es no sé, tendría que estudiarlo más. Y un 56% es me da miedo. Nunca invertiría en algo así. Bueno, eso es un poco, me parecía que iba a ser así. Me asusté un poco cuando inicialmente una cantidad de personas dijeron dónde firmo. Y yo creo que eso tiene que ver, porque esto es un ejemplo de una renta fija alta, ¿no? Me parecía a mí que en general esto iba a tener menos acoge porque justamente es una renta fija que se consigue en la bolsa, ¿no? Que los uruguayos en general ven la bolsa como algo inseguro. Entonces yo le quería preguntar acá, ¿no? ¿Cómo se sentiría si tenemos este mismo monto, este mismo porcentaje, pero en vez de tener portafolio bursátil, tenemos, por ejemplo, inversión ganadera o inversión en ladrillos o garantizado por ladrillos, ¿no? ¿Cómo se sentirían ahí, ¿no? Y mi creencia es que en estas cosas, cuando ponemos ganado o ladrillos al lado de renta fija, renta alta asegurada, es algo que atrae mucho más. Y mi experiencia es esa. ¿Tá? Entonces, esa es la parte que quiero un poco ir clarificando porque justamente en estos días también varios de ustedes me preguntaron sobre distintas oportunidades de inversión, ¿no? Y quería un poco, en vez de decirle lo que me parece bien, lo que me parece mal, ¿cuál es mi forma de evaluar este tipo de instrumentos para definir si entiendo que son buenas inversiones o no? Entonces, el primer tema, creo que por los uruguayos en general, cuando piensan en renta, ¿no? Que la renta que pensamos, la renta que, o sea, normalmente asociamos con, o sea, el tipo de inversión que asociamos a renta son inmuebles, ¿no? Donde uno invierte en un bien, un apartamento, una casa, y después uno presta ese bien a alguien por una renta o un alquiler, ¿no? Y el ejemplo aquí es un apartamento tuyo que alquilas. Y estos son, en general, inversiones seguras, ¿no? Porque uno tiene el dinero en algo, ladrillos de verdad, y uno es dueño del bien, ¿no? Y uno siempre mantiene el control sobre ellos. O sea, estos son
inversiones que también cumpliría con la definición porque tienden a ser, tiene la posibilidad de hacer también crecer el dinero y también son seguros. Lo que sí tenemos que saber acá es que las rentas que uno recibe en los inmuebles alquilados no son fijas, porque obvio, cada vez que uno uno tiene un inquilino que sale y después otro entra, obviamente ahí uno depende un poco de un nuevo inquilino y una nueva negociación de ese alquiler, ¿no? Entonces no son fijas y no son seguras, porque también uno puede tener un inquilino que, por ejemplo, no paga el alquiler, ¿no? O que uno sale, a un inquilino que sale y después uno tiene el apartamento sin alquiler o la casa sin alquiler por unos meses. El otro tema que tenemos con este tipo de inversiones es que para recuperar el capital tenés que vender el bien, ¿no? Que lo hace menos líquido que otro tipo de inversiones. Y también hay que recordar que para mantener el bien, por ser un bien físico, o sea, requiere mantenimiento, que lo que uno tiene que hacer es también gastar parte de la renta para mantener el bien. Y solamente para que sepan, no sé si saben, pero a ver si voy a ¿cómo hago para? Let's turn off. Ahí, turn off. ¿Verdad? Ahí está. Le voy a mostrar otro en nuestra página web. Application. Nuestra página web. En herramientas. Acá tenemos distintas apps y una de las apps que tenemos es que se llama Estimar tu renta antes de comprar ladrillos, donde acá uno puede entrar y uno puede hacer los cálculos tomando en cuenta, ¿no? El alquiler, los gastos que uno paga, los impuestos para entender. Y también el impacto si, por ejemplo, no se alquila, o sea, el apartamento está desocupado unos meses para un poco estimar esa renta antes. O sea, lo que sí en este tipo de inversión no está bueno tomar solamente la renta, el alquiler sobre el capital como tu renta, porque tenés gastos y otras cosas en medio. Entonces, quería mostrarles eso para saber que tienen esta herramienta disponible en la web que funciona bastante bien. Entonces, ese es el primer tipo de inversión. Entiendo que es una inversión segura, ¿no? El problema es que, o sea, hay otros tipos de rentas, o sea, la mayoría de las otras cosas que pensamos que son rentas tienen otras características. No es esa renta de nuestros abuelos, son otros tipos, ¿no? Y aquí la gran diferencia es el capital que tenés en lo que yo llamo las rentas modernas, no es que lo tenés colocado en un inmueble tuyo. Se lo das a alguien, ¿no? Y si alguien te promete pagar tu renta y también te pagar tu capital al final, ¿no? Y eso yo diría que básicamente todo el resto de las inversiones de renta son de este tipo. O sea, la única inversión que no es de este tipo son inmuebles propios que uno alquila. Entonces, ¿qué tiene la renta moderna? Es muy diferente a la otra renta, porque en este caso lo que básicamente estás haciendo es actuando como un banco. Tú estás prestando dinero a un tercero, ¿no? Y tanto la renta como la devolución de tu capital depende de un único tercero. Si vimos el alquiler, o sea, yo tengo mi capital en el inmueble y mi alquiler viene de alguien, pero si quiero vender el inmueble, por ejemplo, para recuperar mi capital, eso viene de otro. O sea, en el caso de estas rentas modernas, tanto el capital más la renta básicamente depende de un solo tercero. Entonces, eso lo hace mucho más, en cierta forma, peligroso,
porque si algo pasa, ese tercero no paga ni mi renta ni mi capital. Lo que hacen también en este tipo de producto es que siempre hay una promesa de paga, o sea, te pago, siempre te dice que te van a pagar y normalmente te dicen cuándo te van a pagar, cuándo te van a pagar la renta y después cuándo te van a devolver el capital. Pero lo que tenemos que recordar en estos casos es que una promesa no es un hecho. O sea, como ustedes son, como se describen como desconfiados, me parece está bueno desconfiar un poco en estas promesas. O sea, pueden ser que te cumplen, pero pueden ser que no. Entonces, lo que yo siempre digo, cuando uno trabaja en estos tipos de rentas modernas, ¿no? Hay que pensar como un banco, ¿no? Hay que pensar como si uno fuese un banco. Y yo trabajé en esta área muchos años, casi 20 años de mi vida, trabajé justamente en bancos en este área y ahora les voy a explicar un poco cómo piensan los bancos. Y mi sugerencia es si ustedes cuando evalúen este tipo de productos, que intenten, como de cierta forma, contestar algunas preguntas que son las preguntas que hace el banco. O sea, la primera cosa que los bancos te dicen, sabemos los que trabajamos en bancos, es que no existe una cosa que es renta alta segura. O es alta o es segura. Pero nunca las dos cosas juntas. ¿Tá? Porque básicamente, cuanto más alta es la renta, más riesgoso es la renta. O sea, entonces, si me dice que es una renta alta, ya asumo o sé que justamente hay más riesgo o sea, voy a tener una probabilidad más alta que no me va a cumplir esa promesa. ¿Tá? Yo siempre digo que la renta alta es un poco como un juego de sillas musicales, donde uno va corriendo atrás de sillas, hay menos sillas que hay personas, ¿no? Y normalmente no te pasa siempre, porque capaz tenés suerte, capaz cuando corres ya estás enfrente de una silla, te sentás, pero en algún momento, si eso lo haces mucho tiempo, en algún momento vas a quedar en el piso. Entonces, la pregunta es, bueno, si no me quiero quedar en el piso, si me quiero asegurar que tengo una silla, ¿cómo me puedo asegurar eso? Y hay una forma, pero esa forma es que tú tienes que aceptar lo que yo llamo la tasa tranquila. La tasa tranquila es la renta que promete o que paga el gobierno que emite la moneda por esa promesa. ¿Qué quiere decir eso? Es, si yo tengo una renta en dólares y que yo quiero quedarme, o sea, estar segura que me van a pagar, lo que voy a tener que hacer es invertir en una promesa, un instrumento que emite el gobierno americano, ¿no? Que por los Estados Unidos emite dólares, entonces yo sé que ellos siempre me pueden pagar dólares porque los emiten. Y también lo mismo pasa en pesos. Si invierto en pesos, yo sé que el gobierno de Uruguay siempre me puede dar pesos, ¿no? Entonces, esos gobiernos, hay una tasa a la cual ellos ofrecen de cierta forma sus promesas, ¿no? Y eso es lo que hacemos en los bancos. Lo que los bancos hacemos es tomamos esa tasa tranquila, agregamos cuán probable es que vamos a perder nuestro capital en un año y eso es lo que exigimos, o sea, exigimos que los deudores nos paguen, ¿no? Entonces, eso es una fórmula muy importante porque aunque uno no es banco, yo puedo usar esta fórmula al revés. O sea, si tengo a alguien que me promete una renta, lo puedo comparar con esa tasa tranquila que también tenemos otra app que le muestro ahora para ver cuánto es la probabilidad que esa tasa tiene implícita que voy a perder mi capital, ¿no? Entonces, hay un ejemplo acá para mostrarle cómo esto funciona. Vamos a asumir que alguien me ofrece una renta de 8% en dólares y me promete devolver mi capital dentro de 10 años. Si yo miro, ¿no? Que eso está en la app, tenemos una app que básicamente pone estas tasas, pero si yo miro y veo cuánto es que el gobierno americano me está paga hoy por una promesa de 10 años y hoy, porque las tasas son tan bajas, solamente me está pagando menos de 1% por año, un 0,7% por año, ¿no? Entonces, si yo tomo este
ejemplo, sé que mi renta prometida es 8 menos 0,7, que quiere decir que tengo un 7,3% de probabilidad que no me va a pagar el primer año, ¿no? Y esta probabilidad se aumenta con los años. O sea, cada año que pase, ya se va aumentando la probabilidad de que no me va a pagar, ¿no? Y esto lo vemos acá, que el primer año 7, segundo año 14, tercer año 20, 26, 32, así sucesivamente. Bueno, si hay un 53% de probabilidad que o sea, implícito de cierta forma en esta renta tan alta, que en algún momento del tiempo la persona que me prometió pagar no me va a pagar. Por eso hay una relación directa entre cuán alta es la tasa con la probabilidad de no pago. ¿Tá? Entonces, sabiendo eso, mi recomendación es antes, cuando uno ve una renta alta, uno debe sentir bastante de confianza, ¿no? Y hacer una serie de preguntas, ¿no? Antes de comprar, antes de saltar a agarrar esa oportunidad. ¿Tá? Y la otra cosa que para mí es importante es, porque es una cosa que yo veo mucho en general en inversionistas que son no expertos, es que no preguntan suficiente, ¿no? Y asumen que la persona que están preguntando, ¿no? Que sabe más que ellos, entonces como se sienten como con vergüenza de cierta forma de preguntar o de insistir. Entonces la otra cosa que le quiero decir es, si cuando preguntan, la contestación debería convencerles. O sea, si no te convence, no lo hagas, ¿no? Porque en eso también, o sea, muchas veces, ¿no? Lo que yo siempre digo, es otra vez Albert Einstein, que me gusta mucho, que él dijo, bueno, si no te pueden explicar en forma sencilla porque no lo saben bien, no lo entienden bien, o capaz porque no te lo quieren explicar. No, cualquiera de esas dos razones no son suficientes. Entonces, cuando uno está pensando en invertir dinero, ahorros propios en este tipo de cosas, creo que la primera cosa que hay que recordar, bueno, hay que preguntar mucho. ¿No? Y yo le voy acá a decir cuáles son las 4 cosas que tienen que preguntar, ¿no? Y después lo que vamos a hacer con estas 4 cosas es aplicarlo. Tengo 3 ejemplos que vamos a ver ahora de ver, bueno, esto cómo lo hacemos para ver si alguna de estas oportunidades nos convence. Entonces, la primera pregunta es, si es una tasa alta, es una promesa de un pago muy alta, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo es que la empresa, la persona que me promete eso, cómo genera la rentabilidad para pagarme eso? Segunda cosa es, si es tan buen negocio, dado que estoy operando como un banco, ¿no? ¿Por qué no hay un banco interesado? Porque como nosotros vimos en la clase anterior, lo que vimos era que en Uruguay, ¿no? O sea, los bancos tienen 50% de sus depósitos, no tienen dónde prestarlos. Entonces uno se pregunta, si tienen tantos depósitos y eso es tan interesante, oportunidad, ¿por qué? El banco no presta directamente o porque quien está ofreciéndome ese negocio no va al banco y no pide un préstamo y no se genera, no termina con mucha más rentabilidad él o ella. Tercera cosa que tenemos que preguntarnos es que si no funciona como yo pensé, o sea, que algo pasa, ¿cómo puedo recuperar lo que aporté? ¿No? Que tiene que ver con las garantías, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero como no solamente que tenga garantía, sino que cómo me aseguro que esa garantía realmente lo puedo, de cierta forma, usar para recuperar mi dinero. Y finalmente, y esto no es un punto menor, pero siempre me parece que también es importante preguntarse si esa oportunidad que me está mostrando, si está registrado o la empresa, ¿no? O la persona que me lo ofrece, que si lo está registrado dentro del Banco Central. Porque el Banco Central es una entidad que intenta proteger a los inversores y hace mucho, es bastante estricto sobre personas que tienen que registrar con él,
Pero hay muchas cosas en Uruguay que se venden que no están registradas en el Banco Central. Entonces, si no está registrado en el Banco Central, quiere decir que si hay un problema, el Banco Central obviamente no va a estar ahí para ayudar, ¿no? Y eso, si hablamos un poco sobre lo que les expliqué en la otra clase, sobre el médico que perdió todos sus ahorros, ¿no? Ese médico, parte del problema que tenía era que estaba invirtiendo en una institución que no tenía, no estaba habilitada de aceptar depósitos. Entonces, y bueno, después cuando fue a reclamar el Banco Central, obviamente el Banco Central no podía hacer mucho por él porque estaba fuera de lo que era su universo de agentes registrados, ¿no? Entonces, este tema para mí es importante y creo que los uruguayos en general no prestan suficiente atención a esto. Entonces, vamos a ver estas tres opciones específicas. Una cosa que sí quiero clarificar acá es, esto no es una crítica contra ninguna de estas empresas. Todas las empresas que vamos a ver ahora son empresas reconocidas y de buena reputación dentro del país. O sea, estoy usando estos ejemplos más bien para mostrarles un poco cómo hacer ese análisis, ¿no? del producto y la oportunidad de cierta forma de inversión. En inversión en ganadería no voy a tomar un ejemplo específico, pero vamos a hablar un poco sobre este tipo de inversión y ver un poco cómo yo lo razonaría, ¿no? Entonces, contestando la pregunta que dijimos, ¿no? O sea, entonces eso es una situación real donde te ofrecen una tasa fija, creo que son por 2 años de 8%. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo se logra una rentabilidad tan alta que permite a esa empresa intermediario de pagarte un 8? Entonces, lo que tengo que pensar es, para entender la rentabilidad de negocio, tengo que decir, bueno, me pagan 8 a mí. Después, obviamente, quien está en medio tiene que ganar algo, no sé, 2 o 3%. Y después también tenemos un productor que también tiene que ganar algo para generar, de cierta forma, o sea, si no sé exactamente cuánto gana cada uno, pero si hago una estimación, estoy hablando, no sé, capaz de un 12, un 13, un 14% que el negocio tiene que dar para pagarme a mí un 8. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hace eso? Y mi contestación es, no tengo la más mínima idea. Lo único que yo digo es, si la gente que está invirtiendo, los ganaderos, están obteniendo un 14 o 15% anual, digo, todo el mundo estaría básicamente invertido solamente en ganado. Entonces, y los ganaderos serían la persona más rica que existe en el país, ¿no? Porque ganar 15% en dólares en Uruguay no es fácil. Así que esa es la primera pregunta. Lo que siempre digo en esto, si cuando uno está en este tipo de negocio, lo mejor me parece es siempre ir a alguien que hace eso de verdad, o sea, alguien que es un ganadero en serio y preguntarle a ellos cómo son tu rentabilidad, y me parece que 15% no es. ¿tá? Entonces, la primera cosa que me parece que hay que entender, hay que ir a hablar a la gente que está ofreciendo eso para entender esta fórmula. Si esta fórmula no parece razonable, ya es una primera indicación que realmente hay una alta probabilidad que en algún momento vas a quedarte sin silla. Segunda cosa es, si está en buen negocio, como dijimos, ¿por qué no está interesado en banco? Los bancos prestan al agro, ¿no? La pregunta es que ¿por qué el productor no va directamente a un banco, pide un préstamo a algo, una tasa mucho más baja y genera la ganancia de la huella? Tercera cosa, si no funciona como pensaste, ¿cómo vas a recuperar lo que aportaste, no? Y aquí también hay que ver bien exactamente qué hay. Hay situaciones donde uno supuestamente tiene como el ganado está registrado en nombre de uno y otros donde el ganado, donde no. Entonces, eso es una primera cosa que tenemos que entender. Porque obviamente si el ganado está registrado en nombre de uno es mejor que si no está registrado en nombre de uno. Y la otra cosa es, bueno, si me pasa algo en la empresa, no me paga, ¿dónde están el ganado y cómo los encuentro? ¿Y qué
¿qué hago al respecto? No solamente saber que tengo una garantía en ganado, sino entender bien cómo es que yo encuentro ese ganado y lo convierto a efectivo. Y creo que ahí van a ver que lo que me han dicho gente que hace eso, que a veces no es tan fácil, o se murió el ganado, o hubo una peste, o desaparecieron algo. O sea, son obviamente animales que fácilmente pueden como desaparecer, ¿no? Entonces, es un área que también, si uno hace eso, me parece que es importante saber de tener esto claro. Y finalmente, como dijimos, está registrado en el Banco Central. Lo que yo sé, ninguna de esas empresas que ofrecen, ¿no? Este tipo de producto, inversión en ganado, o sea, inversión ganadero, no están registrados. ¿Qué quiere decir? Que si hay un problema, uno no va a poder recurrir al Banco Central, uno va a tener que ir, no sé, usar otras vías para intentar recuperar el dinero. Segundo, aquí estamos inversión en ladrillos. Eso es algo que salió reciente, por eso lo puse. Y ahora vamos a ver el video. Do I have to get out of here? No. Para comprar un apartamento y alquilarlo el mismo día, habría que tener suerte. Con Joy lo tenés asegurado. Llegó a Uruguay renta anticipada asegurada con Joy Montevideo. Comprá hoy tu apartamento en obra al contado y empezá a cobrar mañana mismo una renta mensual del 6% anual sobre el valor de tu propiedad. Bienvenidos a una nueva forma de vivir e invertir en Uruguay. Joy Montevideo. Eso que te imaginás existe. Pregunta si escucharon. ¿Escucharon todos? Ups. ¿Escucharon esto, turn video on? ¿O no? Why is this taking so long? Sí, escuchado. Está perfecto. Trying to get into my thing. Can't see. Can they see the slides? No. No se me que see the slides. No, se parece cargando, no creo. Because I'm using this one. When I screen one, in your entire screen. Ahí. Apretá ahí. Y ahí screen one. Ok, bien, entonces aquí, bueno, en ya tengo más información, ¿no? Entonces la primera cosa acá, o sea, aquí están ofreciendo una renta de 6%, ¿no? Que no es tan alto como 8%, pero cerca. Entonces la pregunta es, ¿cómo logran tan alta? ¿No? Entonces, esto es bastante sencillo, porque en este caso es una empresa que va a construir un edificio, ¿no? El edificio, yo asumí acá que, o sea, cada departamento vale 100,000, ¿no? Creo que vale más que eso, pero vamos a poner 100,000 para hacerlo sencillo. ¿Tá? Entonces tú le pagas a ellos y tenés que pagar al contado, que quiere decir que tenés que dar el 100% al principio, ¿no? Ellos toman tus $100,000 y en lo mejor de los casos lo que pueden hacer es, ya tienen los 12,000, porque lo único que tienen que hacer es de los 100, apartar 12 y pagarte 6 por año. O sea, es como usar tu propio dinero para pagarte la renta. Y eso es un poco lo que yo dije al principio. Cuando uno trabaja este tipo de renta moderna, se está dando el capital a uno, ¿no? Y ese uno es quien también te promete pagar la renta. Entonces, en este caso, como digo, lo mejor de los casos es eso. Aparten una parte y usen tu propio dinero para pagarte. Entonces, la primera pregunta ahí es, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué no te quedas con los 12,000? le das 88 y es lo mismo, ¿no? O sea, es mejor porque tenés esos $12,000 en tu cuenta, no en la cuenta de ellos, ¿no?
Segunda cosa en este tipo de inversión, ¿no? Que aquí el apartamento, ellos suponemos que el apartamento vale su precio de venta. Aquí te están diciendo que te están vendiendo un apartamento, ellos ponen el precio de venta y tenés que preguntarte, bueno, ¿quién determinó ese valor? O sea, porque es un apartamento que no está construido todavía. Entonces, o sea, es muy diferente a lo que son los ladrillos de un inmueble que tú tenés propio que estás alquilando. Por eso es un apartamento que todavía está por construir, ¿no? Entonces uno tiene que preguntar, bueno, doy mis $100,000 hoy y puedo, de cierta forma, tengo una garantía que es ese apartamento que me prometan entregar en el futuro, pero ¿cuánto vale ese apartamento hoy? No sé. Segunda cosa, otra vez, es si está en buen negocio, ¿por qué no construyen ese edificio básicamente con financiación bancaria? ¿No? En vez de pagarte a vos 6%, obtienen, o sea, o el banco le presta esa tasa o obtienen una tasa menor y generan una ganancia mayor. Si no funciona como pensaste, ¿cómo vas a recuperar lo que aportaste? Obviamente, al principio no tenés un apartamento, así que no sé. Si te terminan dando el apartamento al final, ahí tenés la posibilidad de obviamente vender ese apartamento, pero en este caso tu riesgo mayor es que no te entreguen el apartamento, no le entregan en el tiempo que acordado. Y está registrado con el Banco Central, otra vez no. ¿Tá? Eso es el tema que tenemos en Uruguay, que como digo, o sea, si uno no está registrado en el Banco Central, o sea, básicamente no hay muchas reglas sobre cómo se explica, ¿no? Distintas oportunidades de inversión. Entonces, en este caso, tenemos una renta asegurada, ¿no? Que, como digo, básicamente tú estás invirtiendo tu dinero y ellos están devolviendo lo que tú le invertiste. Y esta nueva forma de invertir, como ellos lo llaman en la publicidad, no está nueva. Porque eso en Uruguay, por lo menos desde que yo estoy acá, que es hace 30 años, ¿no? Se llama comprar en el pozo, ¿no? Que es algo que supongo muchos de ustedes saben cómo funciona. O sea, la gran diferencia acá, ¿no? Es que en vez de, o sea, normalmente cuando uno financia en pozo, lo que uno va haciendo es pagando cuotas chicas durante el plazo de construcción, ¿no? Y en este caso lo que tengo que hacer, o sea, lo que ellos piden es que uno da el 100% del capital, o sea, de lo que vale el precio del departamento al principio, ¿no? Que obviamente hace que bueno, uno está desde muy, muy temprano asumiendo más riesgo. Bueno, después vamos a terminar con que es garantizado en ladrillos, que es otra empresa conocida en Plaza, Hipotecalo, y aquí también vamos a ver, do I have to take this off? Vamos a ver el video. Somos Hipotecalo.com, una empresa uruguaya que se dedica a vincular socios estratégicos, quienes necesitan un crédito con quienes buscan invertir. Detectamos grandes oportunidades de negocio en forma de hipotecas y las ponemos a disposición de nuestros inversores, encargándonos de la gestión fiscal y financiera. Nuestro trabajo es orientar la inversión, es decir, sugerimos opciones de excelente calidad, dejando en manos del inversor la definición del monto. Este sistema está respaldado por un pool de hipotecas, lo que permite diversificar riesgos. Al mismo tiempo, las hipotecas que proponemos están seleccionadas bajo una previa evaluación de solicitudes, en las que tenemos en cuenta factores como la viabilidad financiera de la propuesta, la calidad crediticia del solicitante y la relación entre el ratio de valor. En Hipotecalo, nuestro objetivo es brindar un servicio eficiente y confiable. Nos centramos en generar beneficios para ambas partes, los inversores y los solicitantes, siempre priorizando la rentabilidad y la transparencia. En Hipotecalo, te conectamos con excelentes oportunidades de negocio de forma ágil, confiable, reservada y profesional. Somos una nueva forma de vincularte con tu socio estratégico e invertir con seguridad. Hipotecalo.com.
Bueno, este es el último inversión que tenemos de este tipo. Y, By the screen. I have, why do I, oh yeah. I don't know why that does that. Screen one. Ok, esto es la parte de la página web, que ellos acá lo que te prometen son 8% de interés anual neto de gastos e impuestos, ¿no? Entonces, acá, otra vez, es la misma pregunta. ¿Cómo logran una rentabilidad tan alta? Ok, entonces acá, si ellos te prometen un 8, ¿no? Después de impuestos y tenés que pagar IRPF, quiere decir que necesitas tener 8 dividido 1 menos 12, ¿no? O 9% para llegar, o tener 9% para llegar a ese 8 final, ¿no? Después yo estimé, acá no tengo idea, pero obviamente también el intermediario acá tiene gastos, tiene que hacer las hipotecas, tiene que hacer una cantidad de cosas, tiene que pagar gente. Entonces digo, bueno, por lo menos un 5% debería antes, o sea que sería el ingreso antes de costos por lo menos, que te da una tasa que te debería estar pagando el deudor, o sea, quien está pidiendo el préstamo, ¿no? Que un 14%. Entonces ahí otra vez me parece importante pensar, bueno, o sea, ¿cómo pueden conseguir buenos créditos de cierta forma que paguen 14? Entonces acá me parece una forma, algo que se puede mirar para entender cuán alto o bajo está esta tasa de 14% en dólares. Es el Banco Central publica las tasas promedios, ¿no? De familias y también de empresas. Entonces aquí veo, esto salió el seminario búsqueda, pero tal vez se pueda encontrar en el Banco Central, hay un lugar donde ellos publican, que vemos acá que en dólares la tasa promedio son 6,9. Entonces me pregunto, bueno, si los deudores de hipoteca pagan 14 y el promedio es 7, ¿qué tipo de préstamo es? Porque la persona puede ir a los bancos y, o sea, si son buenos créditos, sí pueden conseguir un 7. Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes van a ser las personas que están, o sea, yendo a pedir préstamos a básicamente 14? ¿No? Que 14, si vemos acá, es cerca de lo que sería el límite fijado por el Banco Central o cerca de lo que sería casi la tasa de usura, ¿no? Entonces, otra vez, acá obviamente tengo que pensar que gente que va a tomar préstamos en esta empresa tiene que ser gente que tiene dificultad en obtener su préstamo de un banco, porque esto sí es un producto que ofrecen los bancos y los bancos ofrecen a tasas mucho más bajas. ¿No? Entonces, queremos decir, bueno, que es mucho más probable que este tipo de deudor va a tener más dificultad para pagar y es probable que voy a tener también, o puede llegar a tener algún problema con el cobro de este préstamo. Y si lo tengo, ese riesgo es el riesgo del inversor quien invirtió en esto y tengo que pensar, bueno, ¿cómo voy a recuperar lo que aporté? Que no es solamente tener la garantía, o sea, la hipoteca está bien, pero tengo que convertir esa hipoteca a efectivo. Tenemos que recordar en Uruguay que normalmente lleva varios años sacar a alguien, ¿no? De su casa, ¿no? Y mientras tanto, esa persona deja de pagar gastos comunes, deja de pagar los impuestos, deja de pagar una cantidad de cosas y también obviamente se puede ir, el bien se puede ir también depreciando, ¿no? Entonces, cuando ya se llega a poder sacar el bien, ya ese bien lo más probable es que no tiene el mismo valor que tuvo cuando se tasó antes del préstamo. Entonces, otra vez, no es solamente tener la garantía, sino realmente hacer los pasos, pensar en cuáles son todos los pasos que voy a tener que hacer para lograr de cierta forma recuperar y convertir esa garantía otra vez en efectivo. Y otra vez, si está registrado en el Banco Central, y creo que no. O sea, otra vez, aquí también, si hay un problema, el problema es entre privados y uno va a tener que buscar una solución sin recurrir a quien es como vela por los inversores, que es el Banco Central de Uruguay. Entonces, y solamente para
terminar esta parte, en esta parte de renta modernas hay dos tipos, o sea, hay también, uno puede comprar un bono, ¿no? Que lo bueno de ese tipo de instrumento es, si uno no quiere recuperar su dinero o quiere salir, lo único que tiene que hacer es venderlo en el mercado, pero todo lo que vimos anteriormente son lo que yo llamo arreglos privados, donde no hay mercado, que quiere decir que yo me voy a tener que mantener durante el plazo de esa inversión. Y bueno, la única forma que voy a poder recuperar mi dinero es o que me pague quien me promete que me iba a pagar, o que puedo liquidar de cierta forma o ejecutar la garantía que tengo atrás. Entonces, si es un arreglo privado, mi otra recomendación es que tengan mucho cuidado. Que aquí, porque es un arreglo privado, o sea, hay un contrato, va a haber un contrato, es importante que uno lee la letra chica, que uno asegura que todo lo que se prometió está por escrito en esa letra chica, y también que también uno se asesora de cierta forma con un abogado escribano de confianza, ¿no? Que yo veo mucha gente que entra en estas cosas sin leer y sin pedir asesoramiento, y es un error, ¿no? Porque obviamente después, como digo, cuando la papa queman, ya uno quiere asegurar que uno sabe qué son las condiciones con las cuales se acordó, y eso tiende a estar dentro del contrato, ¿no? Entonces, y obviamente lo que vimos, por lo menos en estos 3 casos, que todos estos casos hay preguntas grandes sobre su viabilidad de cierta forma económica, ¿no? Que hace que en los 3 casos, porque las rentas, como dijimos antes, son altas, obviamente tienen riesgos grandes. Y como digo, si hay un riesgo grande de perder capital, de mi punto de vista, no es una buena inversión. Entonces, mi sugerencia acá es, en vez de buscar esa renta alta, que ya por ser alta ya uno genera, o hay un riesgo de perder todo el capital, ¿no? Lo que uno debe pensar es, cuando veo, es un poco lo que a mí me pasa, cuando yo veo una tasa de 8, 9, 10%, 12%, lo que tengo es mucho, mucho miedo. O sea, y yo creo que una cosa que es importante hacer, porque si yo pienso en la forma, de cierta forma, donde más personas en Uruguay pierden su capital, es en este tipo de oportunidad. Uno piensa que es bueno porque me ofrece una tasa alta, y esa tasa alta justamente lo que genera esa posibilidad de básicamente perder todo mi capital. Entonces, creo que no hay, como digo, rentas altas en general son cosas que hay que evitar, porque en general, como digo, en algún momento, capaz no perdés siempre, pero en algún momento vas a perder, y cuando perdés vas a perder no solamente la renta, sino el capital que aportaste. Y finalmente, lo que quería decirles es, la renta, como vimos al principio, la renta y el capital son básicamente, es la misma cosa, los mismos, las dos cosas son dinero, y lo que uno realmente quiere pensar es en la renta. Cuánto recibo de renta no importa, lo que importa es cuánto dinero tengo al final. Y ahí también, usando un poco esta idea de la reinversión que hablamos al principio, lo que podemos ver es que con tiempo y ese regalo de reflexión, yo puedo llegar a tener el mismo monto de capital que tengo una renta. Aquí tengo con una tasa más baja, que hace que la inversión en sí es menos riesgosa, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de una renta de 12%. Vamos a asumir aquí que invierto $10,000, y entonces mi renta va a ser por año $1,200 por año, por 5 me da $6,000, ¿no? Entonces tengo al final $16,000, pero aquí, como vimos anteriormente, dado cuáles son las tasas hoy, tengo como un 45% de probabilidad de perder mi capital en base a la tasa que me está ofreciendo. Entonces, si yo, en vez de hacer eso, invierto una tasa más baja y reinvierto ese dinero, ya esto muestra el número de años que me lleva para llegar a ese mismo monto. Al 4%, en vez de 5 años, me lleva 12, después 5, 10, 6, 8, y si llego a tener una tasa
de 7% que se reinvierte, ya estoy en 25 o 7 años. O sea, necesito más tiempo, necesito un poco más de paciencia, pero lo puedo hacer con una probabilidad muy baja de perder mi capital. Y de mi punto de vista, eso realmente es invertir. Como hacer crecer mi capital y en forma segura. O sea, en vez de estar apostando mi capital, lo que estoy haciendo es asegurando que protejo ese capital que fue tan difícil de cierta forma de ahorrar, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿No? Esta parte de cómo invierto con esta idea de regalo de inversión es lo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, ¿no? Va a ser el foco de la mayor parte del curso. Así que esto es el fin de mi presentación. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos pasados de tiempo. Bueno, perdonen que estamos pasados de tiempo. Fue un tema por el tema de no sé si queremos tener, ¿hay alguna pregunta? Sí. ¿Es una ilusión conseguir la libertad financiera previa a la jubilación? No, no es una ilusión. Requiere empeño, inteligencia y trabajo, pero se hace. Pero la parte importante es, como digo, ahorrar por un lado y invertir bien desde el principio. Una cosa que veo mucho, especialmente gente joven, es que van probando cosas y van como perdiendo mucho tiempo en probar cosas que muchas veces no funcionan. Entonces, creo que si uno empieza temprano y uno hace la cosa bien, no es una ilusión. Creo que se puede lograr, no fácilmente, y va a llevar su trabajo, pero es totalmente factible. Oscar consulta, me gustaría conocer qué opinas de la inversión en ladrillos de Campiglia Pilay. Es muy similar a lo que vimos en Joy. Es básicamente lo que uno está haciendo es prestando a una empresa constructora, ¿no? Que construye edificios, pero no hay ladrillos, de lo que yo entiendo. Lo que sí hay, creo que hay una diferencia que me parece que ellos sí están inscritos dentro del Banco Central, pero me parece que es una inversión que básicamente está financiando una empresa de construcción. Dice, ¿no está registrado en el Banco Central? ¿Es un delito o es posible operar con inversiones sin registro? No es un delito. El Banco Central, por lo menos por ahora, tiene reglas muy estrictas sobre cuáles son las cosas donde ellos pueden, o sea, que ellos tienen responsabilidad de velar. Y eso es un gran problema en Uruguay, porque hay muchas cosas que son inversiones que no están dentro de su ámbito. Entonces, es un poco lo que yo digo. Cuando uno hace eso, hay que tener mucho cuidado porque uno, como digo, si tiene un problema, va a tener un recurso menos a recurrir. Entonces, de mi punto de vista, siempre es mejor intentar entrar dentro de lo que es un mercado formal para justamente tener las protecciones que el Estado en Uruguay te da, ¿no? Si uno está fuera de eso, es como todo. Bueno, lo puedes hacer, pero, digo, suerte en pila. Bien, Martín plantea, ¿han habido casos de defaults aún en Estados Unidos, como Lehman Brothers en crisis? ¿Cómo hacemos para cubrirnos de estas crisis financieras, hipotecarias o del origen que sean? Si aún con regulaciones y controles de un país seguro como Estados Unidos suceden estos quiebres, ¿cómo podemos estar seguros de nuestras inversiones, aún yendo al famoso flight to equality? Muchas gracias, muy buenos tus consejos y generoso de tu parte. No, yo creo, bueno, eso lo vamos a hablar más en la clase que siguen. O sea, en el mundo va a haber crisis financieros y hay formas de invertir donde si uno invierte en forma muy diversificada, uno tiene también tiempo y uno hace la cosa bien, uno no, puede invertir bien y puede hacer crecer su dinero aún con estas crisis financieras. Y de hecho, lo de Lehman Brothers, yo estuve invertido en ese momento y haciendo la cosa bien de antes y no haciendo cosas locas, digo, todas las inversiones se recuperaron. Quienes perdieron mucho dinero en ese momento fueron gente que apostaron, por ejemplo, a Lehman Brothers, que entró en concreto, o los que estaban pidiendo prestado dinero para invertir en inmuebles antes. Y esa gente perdió todo su capital.
pero lo hicieron porque no estaban invirtiendo, lo que estaban haciendo era apostar. Y dijimos al principio que apostar no es invertir, porque si tú estás entrando en cosas donde hay un riesgo grande que puedes perder tu capital, eso es timba, no es invertir en mi punto de vista. Entonces yo creo que se puede hacer y bueno, hay que invertir sabiendo que existen esas cosas y hay forma de cierta forma de diversificar y protegerse, ¿no? Bien. Julián plantea sobre las rentas. ¿Cuál es tu opinión sobre los bonos en unidades indexadas? Porque ahí el capital y la renta se mantienen en el tiempo medido en pesos. Sí, o sea, yo creo que son buenos instrumentos, lo que sí solamente aumentan a una tasa igual a inflación en general, porque la mayoría son emitidos por el gobierno en Uruguay. Entonces, o sea, el tema es que el problema grande que tenés en eso, si sos un inversor joven, digo, en Uruguay, o sea, vamos a ver que la forma mejor de generar crecimiento a largo plazo es actuando como accionista, como dueño de empresas. En Uruguay no existen ese tipo de alternativas en pesos. Y invertir en UIs básicamente es invertir en un instrumento que se va ajustando su capital por inflación, ¿no? Por inflación en Uruguay. O sea, no son malos. Lo que digo es, en general, no te van a dar el crecimiento que necesitas para tener una libertad financiera cuando ya sos viejito. O sea, entonces ese es el problema grande que tienen, el potencial de crecimiento que tienen más allá de inflación es mínima. Daniel propone, soy argentino, ¿hay formas de invertir en Uruguay desde mi país? Y en caso afirmativo, ¿qué capital mínimo en dólares debería contar para iniciar? O sea, en Uruguay, o sea, en general, como digo, vamos a ver en las próximas sesiones que la mayoría de las inversiones que vamos a estar mirando no están en Uruguay, están fuera de Uruguay, justamente por ese tema que hay en Uruguay mucho dinero y pocos proyectos. Se puede invertir a través de Uruguay. Hoy en día creo que la Argentina es bastante complicada por todos los controles que tienen en su país. Digo, el tema mayormente creo que es esto, o sea, el tema de cómo, digo, porque ustedes hoy en día están en una situación bastante compleja. Esa parte me parece difícil como contestar ahora, pero después invertir en Uruguay, o sea, obviamente hay mucha gente de Argentina que sí invierten en Uruguay o invierten a través de Uruguay en los mercados o en la economía global, ¿no? Bien. Mauricio consulta, ¿esto de la renta también aplica a los depósitos a plazo fijo? Sí, o sea, la renta también se aplica. Lo que uno ve hoy en depósito a plazo fijo es que casi no hay tasa, ¿no? O sea, las tasas son muy bajas. Cuando las tasas son altas, sí aplica, y eso es lo que pasó a todos nosotros en 2002. O sea, bancos que estaban pagando 8, 9, 10%, eran los bancos que terminaron desapareciendo y donde la gente perdió su capital. Entonces, sí funciona exactamente igual. Obviamente, si la tasa o la rentabilidad es muy baja, el riesgo lo más probable va a ser muy bajo, que uno ve en Uruguay que en general los bancos son bastante fuertes en Uruguay, entonces no pagan tasas, casi no pagan tasas, ¿no? Ni acá ni en el resto del mundo. Pero si hay una tasa muy alta que un banco está prometiendo, uno se tiene que preguntar por qué, ¿no? Bien. No sé si querés terminar. Sí, una más. Una más, bien. ¿Dónde se puede uno verificar si están registrados en el Banco Central? ¿Directamente en la página web? Sí, sí, nosotros lo ponemos eso si es una emisión, hay un lugar en la página web, eso lo podemos poner. Y si es otro tipo de agente, por ejemplo, asesor de inversión o gestor de portafolio, que vamos a ver después, también está, pero en otro área. Lo que vamos a hacer es le ponemos en el nuevo foro. Eso lo ponemos el link donde uno puede chequear a ver si las emisiones están regulados, o sea, están registrados en el Banco Central. En general, la mayoría de este tipo de cosas no están, ¿no? Porque son, como digo, son arreglos privados entre gente privada, ¿no?
Bien, y última pregunta, si cerramos por hoy. ¿Una acción preferencial clasificaría como renta según la definición dada? Sí, o sea, en general sí, las acciones preferenciales básicamente tienen un capital, ¿no? Asociado. La diferencia a veces uno tienen rentas fijas, exactamente lo mismo. Tienden a ser también instrumentos que tienen tasas mayores porque tienen mayor riesgo que otros tipos de instrumentos dentro de renta fija dentro de lo que emite una empresa. Y la única diferencia es a veces no hay un vencimiento final porque a veces tenemos lo que se llama acciones perpetuas que hace que no hay forma, nunca, no hay una promesa de la empresa para pagarte un vencimiento. Pero típicamente las acciones preferenciales hay un mercado donde uno puede vender el instrumento que como digo, sería como este segundo tipo de renta moderna, ¿no? Ese tipo donde es como un bono, donde uno tiene la posibilidad de comprar y después vender. Y obviamente cuando uno puede vender algo que no le gusta, ya es menos importante hacer todo ese detalle de mirar el contrato y todo eso, porque ya uno tiene una salida fácil, ¿no? Uno no tiene que negociar con el emisor. Eso es la diferencia grande. Pero es lo mismo, o sea, las preferenciales se consideran renta fija, se consideran renta. Muy bien. Sí, bueno, muchas gracias. Perdón la demora, vamos a intentar que esto no pase de vuelta. Tenemos que practicar un poco con nuestro sistema y bueno, nos estaríamos viendo el jueves, ¿no? Donde con la clase número 3. Bueno, muchas gracias.